Señor Dios Todopoderoso, nos ponemos, Señor, en tu presencia, Padre. Abrimos nuestra mente, nuestro entendimiento, abrimos nuestro corazón, Señor, a escuchar qué tienes tú para nosotros en esta mañana. Padre Santo, danos la sabiduría para entenderla, la paciencia para recibirla, mi Señor, y la fuerza para ponerla en práctica. Bendito Jesús, gracias, Señor, porque siempre nos tienes, Señor, en tu presencia y nos muestras el camino por el cual debemos transitar. Gracias, bendito Señor. Nunca te apartes de esta tu iglesia, de estos tus hijos. Muéstranos y revélanos tu verdad, mi Señor. Y nosotros estaremos felices, gozosos, Señor, de estar en tu camino. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a empezar leyendo una porción de la palabra del Señor donde vamos a basar nuestra enseñanza esta mañana. Os voy a invitar que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 12. Libro de Proverbios, capítulo 12. Y vamos a leer en el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Gloria al Señor Jesús. Gracias por su palabra. Voy a leerla en otra de las versiones. A veces las versiones cambian un poquito y algunas dan un significado de pronto un tantico distinto, ¿no? Como más entendible. Voy a leer esta versión. Mira lo que dice. Préstale atención, mire. En la opinión del insensato, su camino es derecho. Eso es lo que piensa el insensato generalmente. No, estamos perfectos, estamos bien. Pero miren lo que termina diciendo. Pero el que obedece el consejo, ese es sabio. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, no? De que la sabiduría está justamente es en la experiencia, en los años que hemos vivido algunos de nosotros. Y podemos por eso aconsejar. Y dice la palabra de Dios que es sabio el que escucha el consejo. El insensato generalmente no atiende qué es lo que se le dice, sino actúa en su propia forma, en su propio sentir, y no oye lo que otros dicen. El principio de la sabiduría no solamente es el escuchar la voz de Dios, sino también atender su consejo. Y ahí es donde nace la sabiduría del ser humano. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado así: sabios consejos. Gloria al Señor, bendito sea por. Voy a ilustrar esta historia en esta mañana con una fábula, un cuento que por allí de pronto algunos de ustedes lo han conocido, pero la voy a referir para que lo tengamos como referencia, para tomarlo como base de la enseñanza de esta mañana. Dice la historia que alguna vez una pareja de jóvenes, unos veinteañeros, digamos, viviendo en un lugar lejano, ellos eran gente humilde que vivía del campo, decidieron casarse. Se casan, se apartan, se van a un lugar lejano a ellos a convivir, ¿no? A tener un terrenito donde ellos plantaban y de eso vivían, ¿no? Sin embargo, la situación para ellos se fue tornando muy difícil. No solamente yo creo que para ellos, sino hoy en día el campesino, lo que nosotros llamamos o conocemos como el campesino, la gente que se dedica al campo, a las labores del campo, muchas veces su vida es muy difícil, muy agitada, y sobre todo cuando viven en lugares que son un poco alejados de las zonas urbanas, ¿no? Ellos pueden de pronto la tierra producir alimento. Sin embargo, si ese alimento no se puede sacar, sea porque no existen las carreteras o no existen los medios para llevarlo, por cualquier motivo, entonces la condición de ellos se torna difícil, así la tierra produzca. Pues parece que este era el caso de este par de jóvenes. La tierra producía, efectivamente, pero llegó un momento en que se vieron apretados, en que ya no pudieron sostenerse más. Entonces el hombre se le acerca a la joven y le dice: he decidido tomar una decisión. Voy a irme a un lugar donde pueda conseguir un trabajo y pueda ahorrar algún dinero. Entonces regresaré y podremos de pronto hasta construir una mejor casa, tener una finca con animales y un mejor prado quizá. Y la muchacha estuvo de acuerdo, dijo: bueno, está bien, vete y yo te esperaré aquí el tiempo que sea necesario.
Bueno, el hombre se preparó su morral y salió. Dice que caminó durante mucho territorio porque no era fácil hallar, digamos, trabajo dentro de los lugares alrededor. Se fue a un lugar distante, dice que bastante distante, hasta que al fin llegó a un lugar, a una finca donde un capataz o un dueño de allí lo recibió y le dijo, bueno, aquí hay trabajo si quiere, entonces quédese y trabaja en este lugar. Y el muchacho le dijo, bueno, pero le voy a hacer una propuesta. Le voy a trabajar, pero no me pague. Únicamente deme el techo y la comida, no más. De resto solo trabajo. Y lo que quede, usted me lo va ahorrando. Me pone allí un depósito, me ahorra. Hasta que un día yo cuando le diga, me quiero ir, usted toma lo que yo haya ahorrado, me lo entrega y yo me voy. Y el dueño de la finca estuvo de acuerdo, dijo, bueno, pues si eso es lo que desea, perfecto, pues así lo haremos. Y el muchacho se puso a trabajar duro, pero duro fue duro. Trabajó 1, 2, 3 años seguidos, 4 años. Él se levantaba muy temprano a las labores de la finca, de lo que fuera. Hacía todo el jornal durante el día y aún llegaba en la noche tarde a su hogar, solo pensando en la ilusión de regresar y encontrarse con su esposa y tener el hogar que él anhelaba tener. Eso era lo que a él lo alimentaba, le daba vida para seguir. Y pasaba año tras año y trabajé duro tratando de ahorrar lo que más pudiera. ¿Sabe cuántos años duró, dice la historia, el hombre trabajando? 20 años. 20 años trabajando de sol a sol, esforzado como el que más. Solamente con la ilusión de un día regresar al lugar donde él imaginaba que su esposa lo estaba esperando y tener el hogar que él siempre había anhelado para ofrecerle a su esposa. Pasaron los 20 años y una mañana se levantó y dijo, tiempo de regresar. Imagínense, tiempo después de 20 años, pero dijo, tiempo de regresar. Yo creo que he juntado lo suficiente para el resto de nuestras vidas. Así es de que hablaré con el patrón y me iré a buscar a mi esposa. Y efectivamente se fue donde el patrón y le dice, he decidido tomar ahora sí una decisión. Decidí que voy a irme de regreso a mi hogar. Así es de que, no olvidando nuestro contrato, entréguenme el dinero que seguramente yo he ahorrado durante 20 años y yo partiré. Y el hombre se le quedó pensando y dijo, pues está bien, su decisión es perfecta. Ese fue un trato que nosotros hicimos y es un trato de caballeros. Dijo, pero le voy a hacer una propuesta para que vea. Y el joven le preguntó, ¿una propuesta? A ver, ¿de qué se tratará la propuesta? Y le dijo, vea, le voy a cambiar. Oiga bien lo que le dice. Le voy a cambiar todo lo que usted ha ganado durante estos 20 años, o sea, lo que ha trabajado, lo que yo le tengo aquí, incluso le mostró un sobre, llevaba un sobre y le mostró el sobre, mire, aquí está todo su dinero, ahí lo he ido poniendo. Todo esto se lo cambio por 3 consejos que yo le di. Y el muchacho en un principio, pues, yo creo que pensó lo mismo que ustedes, como 3 consejos que por toda una vida de trabajo, no puede ser. Pero el hombre le dijo, no me dé una respuesta ahora, que no quiero una respuesta así de momento. Vaya, tómese unos días más, extras, piénselo y finalmente viene y me dice qué ha decidido. Y el muchacho se fue, en un principio dijo, no, yo que voy a cambiar mi trabajo de 20 años por 3 consejos. Eso sería lo último, no me va a llegar nada. Eso lo pensó el primer día. El segundo día, ¿sabe que ya le empezó a entrar duda? Empezó a decir, digo, pero bueno, 3 consejos, ¿qué será lo que me tiene que decir el tipo? Para que me diga que me lo cambia por todo el trabajo de mi vida. Dice, ¿qué le puede decir a una persona que valga tanto? Entonces ya empezó el hombre a sentir, ¿no?, aquella curiosidad, ¿qué sería lo que le tendría que decir? Se quedó así, pasó el tercer día y nuevamente ya más arraigado diciendo, no, yo tengo que saber es qué me quiere decir este hombre, qué es lo que me va a decir que valga tanto. Pues llegó el 4.º día y se fue a la oficina del jefe y le dijo,
he decidido ya, he tomado una decisión. Y el hombre sacó su sobre y le dijo, perfecto, el dinero o los 3 consejos. Y el muchacho le dijo, bueno, ya no era muchacho para ese tiempo, ya habían pasado 20 años. Le dijo, he decidido los 3 consejos. Y el hombre llegó y dijo, bueno, conste que es su decisión. Puso allá el sobre la mesa y dijo, está bien, le voy a dar 3 consejitos por 20 años de trabajo. Así, se los voy a dar nada más. Oigan los consejos que le dio. Los anoté porque me pareció curioso lo que le va a decir. 3 consejos. El primero dice, nunca tomes atajos en tu vida, porque los atajos pueden quitarte la vida. Nuevamente te lo repito porque creo que lo dejé como un poco enredado, ¿no? Dice, nunca tomes atajos en tu vida. Los atajos pueden hasta quitarte la vida. Oiga lo que le dice, ¿no? Nunca tomes atajos, porque hasta la vida la puede perder por los atajos. Segundo consejito, no seas curioso de lo que representa el mal. La curiosidad por el mal puede ser fatal. Bueno, esto lo repito para que lo prestes atención a lo que le dice. No seas curioso con lo que representa el mal. La curiosidad por el mal puede ser fatal. Y el tercer consejito, para que ustedes que si lo están anotando ahí, mire, 20 años de trabajo por estos 3 consejos. El tercero que le dice, nunca tomes decisiones en momentos de ira, de odio o de dolor, porque te puedes equivocar. ¿Lo quieres escuchar? Míralo nuevamente. Nunca tomes decisiones en momentos de ira, de odio o de dolor, porque te puedes equivocar. Esos fueron los 3 consejitos que le dio este hombre al muchacho. El muchacho los escuchó atentamente y dijo, bien, he escuchado sus consejos y los tendré en cuenta. Así es de que partiré a mi hogar. El hombre le dice, bien, te voy a dar una extra para que veas qué tan agradecido soy del buen servicio que has prestado para mí. Tomó 3 panes y le dijo, llévalos para el camino. El último lo comerás con tu esposa. El día que llegues, lo comerás con tu esposa. Y el muchacho dijo, está bien, los puso ahí en su mochila y partió para la casa. Después de 20 años, regresaba con las manos vacías, pero con 3 consejos. Qué bueno, ¿no? Así fue. Empezó su travesía el muchacho y empezó a pasar por montañas, ¿no? Iba por el camino principal. Pasando por uno de los pueblos, un hombre le dijo, ¿sabes qué? ¿Hacia dónde vas? Le dijo, voy a tal lugar. Digo, eso tarda demasiado tiempo. Tardas como 20 días en llegar si te vas caminando por la carretera. Digo, ¿por qué no haces algo mejor? No usas aquí, te vas por este atajo, atraviesas estas montañas y habrás llegado en la mitad del tiempo. Y el muchacho lo que se quedó pensando y dijo, sí, yo lo que quiero es llegar a ver a mi esposa después de tanto tiempo. Pues emprendió camino por el atajo a ver qué era lo que iba a pasar. Cuando el muchacho llevaba un poco tiempo nada más por ese lugar, recordó el primer consejo, el que le había dicho el hombre. Nunca tomes atajo en la vida porque te pueden costar la vida. Y el muchacho reaccionó y dijo, un momento, eso tiene que ser alguna verdad. Se regresó al pueblo y decidió continuar por el camino que era normal, por la carretera. Llegado al pueblo siguiente, comentó la situación, que él quería irse por las montañas. Y un hombre le dijo, menos mal, no lo hiciste. ¿Sabes por qué? Digo, porque el que se mete por esas montañas jamás llega al otro lado. Generalmente es muerto. Hay forajidos, hay ladrones en ese lugar. Es decir, acabas de salvar tu vida. Y el muchacho respiraba y decía, menos mal me acordé del consejo que me dio. No tomes atajos en la vida. Bueno, primer consejo que le sirvió. El segundo consejo, llegó a un pueblito
Ya fatigado, empezaba a caer las sombras y entonces decidió quedarse y le dijo al dueño del hotel: no tengo cómo pagarle, póngame a hacer algo y déjeme quedarme esta noche por la comida y la noche algo haré. Y el hombre le dijo: sí, haz esto y te puedes quedar en la noche y comer. Efectivamente el muchacho lo hizo. Resulta que después que él hizo su trabajo, se recostó allí en la cama y a medianoche o pasada la medianoche empieza a oír unos gritos. ¡Ah! ¡Ah! Unos gritos y él se levanta todo asustado y corre hacia la puerta, abre la puerta, va a salir y cuando va a correr hacia abajo, hacia el primer piso, recuerda el consejo que le dijo el hombre: no seas curioso con las cosas del mal, porque eso te puede acarrear hasta la vida. Entonces el muchacho se acuerda de eso, cierra la puerta, se entra al cuarto otra vez y se acostó. La mañana siguiente se levantó y fue al comedor a tomar el desayuno. Cuando el dueño de la pensión lo ve, se sorprende y le dice: ¿cómo? ¿Estás vivo? Y el muchacho dice: sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Digo: es que generalmente nadie sale de aquí vivo. Y él dijo: ¿por qué? Digo: resulta que yo tengo un hijo que tiene demencia y él empieza a gritar durante las noches y la gente sale a mirar qué es y él en medio de su demencia los ajusticia con cuchillos o con machetes o con varillas. Generalmente nadie sale vivo. Y el muchacho dijo: menos mal escuché el consejo, no escuche, no sea curioso con lo malo, porque eso le puede acarrear la vida. Respiró tranquilo y dijo: el segundo consejo me acaba de salvar nuevamente la vida. Siguió caminando, ya estaba llegando a su casa y llegó al fin a su hogar. Vio allá su casita en medio de la montaña, en medio de árboles, vio la chimenea, ya iba haciendo el atardecer, iba cayendo la noche, apuró el paso para llegar lo más pronto posible. Al fin podía ver, llegó casi al borde de lo que era su pequeña parcela, su pequeña tierra, y miró hacia adentro y dijo: ya, ahora sí, he llegado. En ese momento, allá al fondo en la casona, vio a la que era su esposa, la mujer que él había dejado cuando había partido. Ahí estaba la mujer. Él entró alegre, dijo: pronto llegaré, me abrazaré con ella y le diré: he regresado. Bueno, sin dinero, pero he regresado. O el momento en que él lo fue a hacer, sale un hombre de la casona y el hombre abraza a la mujer y la mujer empieza a acariciarle el cabello y el hombre la besa en su cuello, la besa en su cachete y el hombre se detiene, dice: no puede ser. Dijo: tanto que yo amo a esta mujer, trabajé 20 años, he regresado. No podía esperar más, la he encontrado con otro hombre. Quiso entrar a la casona, destruirlos, atacar a ese hombre que por haberle quitado la esposa. Quiso coger la esposa de pronto y arrebatarle hasta la vida. Y justo cuando él iba en el camino, acelerado, con el corazón dándole golpes, enfurecido, se acordó del tercer consejo que le dijo al sabio: ¿recuerdas? No tomes decisiones cuando está la ira, cuando está el dolor, cuando hay odio. No tomes decisiones porque te puedes equivocar. Y el hombre, como en los dibujos animados, ¿no?, pega una frenada allí y dice: un momento, me dijo que no tomara decisiones. Inmediatamente se regresa sin que la mujer lo vea y se esconde en un lugar y empieza a descansar y a tomar aire, a respirar tranquilo, a saber qué era lo que iba a hacer. Después de haber meditado, después de haber descansado, decidió, dijo: lo mejor que puedo hacer es regresar a donde había trabajado, regresar a ese hombre y decirle que me vuelva a dar trabajo y no hacerle daño a mi esposa. ¿Para qué? No vale la pena mancharme las manos con sangre de alguien o intentar hacer algo. Sin embargo, dijo: sí me voy a despedir de ella, sí le voy a decir que yo fui fiel, que yo no le fallé como ella cree, sino que yo estuve trabajando 20 años soberbiamente por ella. Ya descansado, ya el hombre entrado en razón,
se fue a la casa, tranquilo, tocó a la puerta. La mujer en ese momento abre la puerta y cuando lo ve allí lo reconoce. Inmediatamente lo abraza, se le cuelga del cuello y empieza a besarlo, lo besa en el rostro, en el cuello, le besa las manos, le besa todo. Y el hombre ahí quieto, incolme, ¿no? Cuando la mujer ya nota que él es un poco distinto, le pregunta, ¿qué ha pasado? Y él le dice, vine porque yo te amé, te prometí que te amaría toda la vida y aquí estoy a cumplirte lo que yo hice. Sin embargo, tú sí me fallaste. Y la mujer se queda extrañada y dice, ¿cómo así que te fallé? Dijo, yo sé que tú me has traicionado. Yo he venido y te descubrí en los brazos de un hombre. Lo vi acariciando y lo vi besándolo. Yo lo vi. Por eso sé que me fallaste. Y la mujer le dice, te equivocas. No te fallé. El hombre que has visto acá, ¿sabes quién es? Es nuestro hijo. El día que tú partiste, ese día supe que estaba embarazada. Dijo, después nació el niño, 20 años tiene y está ahí. El hombre se sintió avergonzado, pero reconoció entonces lo que le había dicho aquel sabio, aquel hombre, lo que le había dicho. No tomes decisiones con ira, no tomes decisiones cuando haya dolor o haya odio, porque te puedes equivocar con lo que ves. El hombre pidió perdón, se abrazó con su hija, con su hijo, se abrazó con su esposa y dijo, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Se sentaron a la mesa y el hombre guardaba en su maletito el pan, el último pan que le quedaba, el que le había dicho el sabio, guárdalo para el día en que estés con tu esposa, lo disfrutarás. El hombre dijo, vamos a darle gracias a ese sabio, porque me dio 3 consejos que me han valido la vida y el hecho de que esté hoy acá. Se sentaron a la mesa, partieron el pan, y en el momento en que lo van a tomar, en el momento en que parten el pan, ¡oh! ¡Sorpresa! ¿Sabe qué había? En el pan, en medio del pan, una piedra preciosa que valía más que los 20 años que él había trabajado. El hombre dijo, lo logré todo, no es sino vender esta piedra y habremos conquistado el mundo. Es una fábula, obviamente, es una historia que la extracté por allí, pero perfectamente está aplicada a lo que podemos hallar dentro de la palabra del Señor. Miremos ese primer aspecto. Nunca tomes atajos en tu vida. Los atajos pueden costarte hasta la vida. Y eso es muy cierto. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a tomar atajos en todas las circunstancias que nosotros vivimos. Y muchas veces esos atajos están siendo llevados por cosas que son incorrectas. Casi siempre, no digo siempre, estoy diciendo casi siempre pasa esa situación. Miramos y ejemplemos esta parte con un pasaje de la palabra del Señor. Vamos a Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11. ¿Qué encontramos allí? No lo voy a leer, ustedes van a tomar allí lectura más adelantico, pero yo sí les voy a comentar qué está pasando. Es la tentación de Cristo. Recuerden que el Señor es llevado entonces al desierto por el Espíritu y Satanás entonces lo viene a tentar. ¿Qué le dice Satanás? Le dice, mire, yo te ofrezco todo el universo, te ofrezco los reinos, te ofrezco las gentes, te ofrezco todo lo que quieras. Y solamente tiene que hacer una cosa. ¿Sabe qué? No es trabajar todo el año. No es tener que adorar durante 40 años. No tiene que servirle allá a su padre toda una vida y hacer esto. No, facilito. Un atajo sencillo. ¿Sabes qué? Tú me adoras y ya, se acabó el problema. ¿Te das cuenta cómo Satanás trató solamente de quitar el camino que tenía? ¿Cuál era el camino del Señor? El camino del Señor era ir a la cruz, era morir allí, levantarse de entre los muertos, hacer una vida completa para darte salvación a ti y a mí. Y Satanás le ofrece el atajo más corto. ¿Quieres tener posesión de los reinos de esta tierra, de este mundo? Es sencillo. Me adoras y se acabó. Simple, así. Pero ¿sabes que eso es lo que le ofrece Satanás al ser humano en el día de hoy? Satanás le ofrece así a la gente hoy. Yo te puedo dar la fama, te puedo dar el dinero, te puedo dar lo que tú quieras. Así.
en un atajo. No tendrás que trabajar toda una vida, no tendrás que estar ante una compañía, no tendrás que hacer muchas cosas, simplemente un atajo así y lo tendrás todo. De eso está llena la vida, de eso está llena todo lo que el ser humano está pretendiendo obtener. Mire, una persona, le voy a dar ejemplos así corticos, una persona que juega la lotería, ¿por qué lo hace? Porque quiere ser rico ¿de qué? De la noche a la mañana. ¿Sí o no? No, no está bien trabajar para toda la vida. ¿Para qué? Yo me quiero ganar la lotería y ya, punto, se acabó el problema. Esa es la solución. ¿Sí o no? Eso es lo que le toma. Mire, vayamos a lo del tránsito, nada más. Miren, una cosa tan simple. ¿Cuántos a ustedes le ha pasado eso? Van por su vía principal y de repente quieren llegar a un lugar más rápido, no importa el camino, desviemos por aquí, ¿sabe qué? Saltémonos este trancón, salgámonos aquí de este tráfico, ¿sí o no? Atajos dentro de la vida. Es que los atajos están puestos para el ser humano y caemos a cada instante. Les estoy dando ejemplos sencillitos para poderme hacer entender con ustedes. Un estudiante, mire, un joven. Le dicen al joven, el próximo mes o la próxima semana o en 2 semanas, vamos a tener el análisis de tal novela. Y los mandan a leer una novela. ¿Sabe qué hacen? Rápido, van a Wikipedia y buscan el resumen que esté así, el más cortico por ahí, pero que digan todo lo que hay. ¿Sí o no? Atajos en la vida, eso es lo que está buscando el ser humano. Atajos a todo momento, tratar de ahorrar tiempo. Y como les digo, no es que esté mal muchas veces tomarlos, pero es que la mayoría de veces esos atajos nos llevan a cosas desastrosas. Nosotros pensamos que esas cosas que nosotros hacemos pueden ser buenas o que deben ser buenas cuando hacemos los atajos. Si nosotros pensáramos que eso nos lleva a un punto negativo, seguramente no lo haríamos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Allá en el libro, Proverbios 14, versículo 12, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay caminos que el hombre sojuzga, que el ser humano piensa y dice, este camino me lleva bien, pero ¿sabe lo que termina diciendo allí? Pero su fin es camino de muerte, porque generalmente los atajos lo que le hacen al ser humano es llevarlo a una perdición. El ladrón generalmente roba porque no quiere trabajar. Quiere ganarse el dinero así, rápido. Mire, que dése cuenta que hasta el desarrollo de los seres humanos lo hemos convertido hasta en atajos. A mí me enseñaron allá, cuando yo era un estudiante, me enseñaron que uno tenía niñez, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad. Esos eran pasajes que uno tenía que vivir, etapas que uno tiene que pasar. Hoy en día, ¿saben qué? Hasta en la vida quieren hacerle atajos. Ya el niño ya no puede ser niño. Ahora el niño lo pasan casi que a ser adolescente y casi que a ser adulto de una vez. Ya los niños no se disfrutaban su niñez. Anteriormente nosotros cuando éramos niños nos la rebuscábamos, si no teníamos juguetes, si no teníamos algo, nos inventábamos cualquier cosa. Hoy a los niños no se les permite ni tener niñez, porque ya ellos están limitados en sus juegos, ya hay que hacer cosas productivas para la vida. El niño ya no puede vivir esa niñez de antes. Hoy los niños, las niñas, 10, 11 años, están pensando ya es en maquillarse, en ser mujercitas, mujeres adultas, ya están pensando es en tener novios, en tener relaciones. Y la sociedad los apoya en eso. Esos son atajos de la vida. Cada etapa de la vida tiene su momento. Y sin embargo nosotros le estamos robando a la vida eso. Esos son atajos que nosotros vivimos. Mire, haciendo yo justamente este estudio, me reía para mí mismo cuando veía lo de los atajos. Porque yo iba escribiendo ahí en el computador, ¿no? Y yo no sé, ustedes, los que conocen la mayoría conocen un computador y conocen un teclado. ¿Cómo trabaja uno en Word? No, copy y paste, no, esto es aquí. Control, V o C. ¿Sí o no? ¿Qué son esos shortcuts? Atajos.
¿Sí o no? Uno trabaja esa punta de atajos y yo decía, es que hasta en esto se da. Todo lo queremos hacer corto, breve, sin que pase. Hasta la vida cristiana, ¿cómo le parece? Queremos que sea un atajo, un shortcut. Nosotros conocemos que la vida cristiana es una vida de entrega a Dios, una vida de adoración, de todos los días, una búsqueda constante de diálogo con el Señor, hoy, mañana, pasado, en la noche y en la mañana. Pero ¿sabes qué? La gente ha pensado que la salvación se logra fácil, con un atajito. Solamente yo voy a la iglesia en Semana Santa o en Navidad, ahí está. 2 veces al año, ahí está. Si quiere. Y 3 de pronto si se muere alguien. Y pensamos que por esas 3 veces que vayamos a la iglesia durante el año, logramos la salvación. Que la vida de la salvación, el camino de la salvación es ese, un atajo. Y resulta que no, el camino de la salvación no es un atajo. Es una vida constante, hoy, mañana y a toda hora. El ser humano vive de atajos. Y lo que decía allí la historia, no busques los atajos, porque generalmente los atajos te llevan a caminos engañosos. Gloria al Señor. Vamos a la segunda parte. Decía, no seas curioso de lo que representa el mal. La curiosidad por el mal puede ser fatal. Oiga. Y yo les hice énfasis en eso para que justamente tuvieran. No sean curiosos por las cosas que son malas. Porque podremos ser curiosos, pero hay cosas buenas. Pero allí lo especifica. No sean curiosos por el mal. Y es que es así. Mire, una persona que quiere saber cómo es que se vive en una discoteca, qué es lo que hacen en una discoteca. Una persona que quiere saber, ay, por curiosidad, qué es eso del cigarrillo, qué es, déjeme echarme un pitazo ahí a ver qué pasa, ¿no? No seas curioso con el mal. No juegues, no tientes al mal, porque, ¿sabes? Te puedes quemar. Mira lo que dice la palabra del Señor, libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 6, Proverbios capítulo 6, versículo 28, dice la palabra del Señor. Es una pregunta que hace allí, dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Mira la pregunta que hace, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Qué pregunta la que nos hace allí el sabio Salomón, ¿no? ¿Será que el hombre caminando sobre las brasas algún día no se va a quemar? Claro que se va a quemar. Se va a quemar con los pies, en sus pies. Por ahí dice, no juegues con fuego, porque te puedes quemar, ¿cierto? No estés al filo de la daga, porque te puedes cortar. Y eso es justamente el consejo que le estaba dando allí el hombre. Y es lo que el ser humano generalmente no cumple. Jugar al borde de lo que es la tentación. Como les digo, una persona que vive constantemente y yendo y juntándose con gentes que no son cristianas solamente por estar en ese mundo, se puede contaminar. Entonces es curioso de estar habitando donde hay gente que hay inconversa, donde hay gente que está tomando licora, donde hay gente que habla malas palabras, donde hay gente que te habla de traiciones en sus hogares, donde habla de las aventuras que tienen por fuera con mujeres de diferentes clases. ¿Sabes por qué? Porque si sigues caminando sobre brasas, te vas a quemar. No tientes al mal, no seas curioso con el mal, porque te vas a caer. Hay un pasaje por allí, bueno, hay muchos, ¿no? Pero les quiero mencionar uno solamente. En la segunda de Samuel, capítulo 11, lo tengo acá. No lo voy a leer, se lo voy a dar a ustedes también de tarea, pero está hablando justamente de la caída de David. ¿Recuerdan a David? El rey David. Dios lo puso en lo más alto, como rey de Israel. Lo tenía en alta estima. El hombre conforme al corazón de Dios. Y un día en una batalla mandó a su ejército. Él, que debería estar frente a la batalla, decidió no ir. Se quedó en casa descansando. ¿Sabe qué pasó? Ese día vio una mujer que se estaba por allí bañando. Se llamaba Betsabé.
Y él inmediatamente dejó que le entrara la lujuria, la tentación. Hizo traer esa mujer, la tuvo y obviamente que ella quedó embarazada. Cuando regresa Urías, que era el esposo, trató a cualquier manera de que ellos se juntaran y Urías no quiso hacer caso. Se sintió él fiel al rey y dijo: no me apartaré de este lugar. ¿Qué hizo David para tapar su error? Lo mandó a la guerra y le dijo: pónganlo en la primera fila. Y es posible hasta dejarlo solo. Y efectivamente, pues el pobre Urías murió. Y David pensó que había descansado. Sí. Dijo: menos mal, ya se murió el tipo. Ya nadie se dio cuenta de esto. Pero error. Puede que el ser humano no se dé cuenta de lo que tú haces o de lo que yo haga a lo escondido. Pero hay los ojos de Dios que lo ven todo, lo escudriñan todo. Y él se dio cuenta de lo que había hecho David. Y le manda entonces a un profeta llamado Natán. Natán se le presenta un día y le dice: David, vengo a hablar contigo una situación. Y David: bueno, cuente a ver qué fue lo que pasó. Entonces Natán le dice: si no se vaya a disgustar con lo que le voy a contar, es una historia aquí que pasó en el pueblo. Dice David: cuente a ver qué fue. Le dice: ¿cómo le parece que había aquí un hombre pobre el hombre? Apenas tenía su familia, su esposa y esto. Y sabe, tenían un corderito, uno. Eso era todo lo que tenían. Era un hombre humilde, es un hombre humilde. Un corderito tenían. Lo amaban tanto porque, imagínate, un pobre se pega de lo poco que tiene. Y lo amaban tanto que hasta casi su hija era. Era un miembro más de la familia. Pero ¿sabe qué pasa, rey? El rico allá de la zona, el que tiene sí una cantidad de vacas y de corderos y de gente y tierras, ese, el millonario, ¿sabe lo que hizo? Pues le llegó visita. Y él sí, ni cortón ni perezoso, ¿qué cree que hizo? Dijo: no, yo no voy a descompletar mi ganado, ni mis corderitos, ni nada. Fue y le hizo quitar el corderito al pobre, mató al cordero y se lo dio a sus invitados. ¿Qué le parece? ¿Ustedes saben lo que hizo David? Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Esa sí la quiero leer porque está muy buena. Segunda de Samuel, en el capítulo 12. Eso está en Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y el versículo 5. Mira lo que dice. Entonces, oye, préstele atención porque es que esto es grandioso como lo dice. Dice: entonces se encendió el furor de David y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Se puso bravo David. Dice: ¿cómo es esto? Vive Jehová, a ese que está por ahí, ese hay que cortarle el pescuezo. ¿Cómo es posible que hace esa situación? Versículo 7 dice, versículo 6 dice: debe pagar la cordera con otros 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Le digo, aparte de que lo van a aniquilar, aparte de que si es posible le quiten la vida, le va a tener que pagar 4 veces lo que le hizo, porque eso no es tener misericordia. Y vea lo que le dice Natán, versículo 7, le dice: entonces Natán le dice a David: es que tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, como si fuese poco que te habrían añadido de más. ¿Por qué entonces tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste su mujer y lo mataste a espada con los hijos de Amón. ¿Ustedes se imaginan la cara de David cuando el hombre se le para y le dice: es que ese que usted habla, ese que está diciendo que le corten el pescuezo, es usted? Porque usted fue el que le quitó la esposa a Urías. ¿Se imaginan la cara? David imaginándose que nadie se iría a enterar, porque es que eso es lo que cree el hombre. ¿Ustedes recuerdan a Elías? Elías también pensó que escondiéndose por allá entre una cueva debajo de la tierra, Dios no lo iba a encontrar. Sorpresa, cuando él haya metido en la tierra, una voz viene y le dice aquí:
Elías, ¿qué haces aquí? Y David también pensó, esto ya se quedó así. Y al Señor le envía un profeta y le dice, no, es que el Señor ya se dio cuenta de lo que usted hizo. Pero ese pecado, ¿dónde nace? Nace justamente en eso, en que le dio una oportunidad al mal. Uno no puede coquetear con la tentación, no caminar sobre brasas, dice el proverbio, el que camina sobre brasas se va a quemar. Qué buen consejo, no camine sobre brasas. Y el tercero que le da allí, dice, nunca tomes decisiones en momentos de ira, odio o dolor, porque te puedes equivocar. Y esto sí que está bastante arraigado. Mire, las peores decisiones que toma el ser humano es cuando no piensa. Si uno visitase una cárcel y mirara a la gente que está allí, ustedes no sabrían cuántos están arrepentidos de hacer lo que hicieron por un momento en que no pensaron. Un momento de celos, un momento de rabia, un momento de pelea, tomaron un arma, mataron a otra persona. Todo porque no se tomó una decisión teniendo la cabeza tranquila. La mayoría de los suicidios pueden pasar a través de eso. Son personas que no razonan, no piensan lo que puede pasar en un futuro. Si una persona, y hablo sobre todo de los cristianos, pensara por un instante que quitarse la vida es condenarse eternamente, seguramente no lo haría nunca, a pesar de cualquier circunstancia. Tomar una decisión en momentos en que está con ira, con dolor o con rabia puede ser fatal. Y eso que lo estoy poniendo en un plano alto, traigámoslo en un plano a nosotros, aquí a nuestro pie. ¿Cuántos hogares, cuántas personas, cuántos padres, cuántos hijos hoy en día viven separados? Y viven separados muchas veces por solamente una palabra. Una palabra con la cual tú contestaste, dijiste algo y heriste a una persona. Heriste a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano. Una palabra que muchas veces daña el corazón y muchas palabras de esas jamás sanan. Son heridas que quedan eternas abiertas y se pronuncian generalmente sin pensar, sin razonar. Y no hay tiempo después de volver atrás. Hay que tomar decisiones cuando uno está bajo una de estas circunstancias. Yo voy a leer un proverbio que nos habla justamente de esto. Proverbios capítulo 19, versículos 2 y 3. Y voy a leer la versión lenguaje actual, que lo habla un poco como más claro para nosotros. Miren lo que dice. No es bueno actuar sin pensar. No es bueno actuar sin pensar. Mira lo que sigue diciendo. La prisa es madre del error. Y termina diciendo, el tonto fracasa en todo. Y luego dice, Dios tiene la culpa. La palabra nos está enseñando eso. La madre de los errores en la vida es que el tomar decisiones apresuradas. Y lo está diciendo, esa es la palabra, no de los proverbios. Las decisiones no se pueden tomar en caliente, no se pueden tomar. Yo creo que ustedes han escuchado aquello cuando dicen que cuando usted esté con ira, con enojo, como sea, ¿qué le dicen? Respire profundo, cuente 10, ¿no? Justamente por eso. Porque muchas veces, como les digo, después de que sale una palabra, mire que la misma palabra dice, la palabra de Dios dice que en la lengua hay vida y hay muerte. Cuando nosotros soltamos muchas veces una palabra sin pensar, podemos herir y podemos matar un corazón, una relación. Algo que después ya no le podemos dar vuelta. Y termina diciendo allí, el tonto fracasa en todo. ¿Cuál es el tonto? El que no escucha el consejo. El que no atiende lo que se le dice a pesar de las circunstancias. El tonto fracasa en todo. Y termina diciendo, y luego dice, Dios tiene la culpa. La mayoría de la gente después le echa la culpa a Dios de sus errores. ¿Por qué Dios hiciste? ¿Por qué Dios permitiste? ¿Por qué Dios esto y por qué Dios aquello? Y cuando uno empieza a regresar el cassette, se da cuenta que todas esas cosas es producto de nuestros errores, de lo que nosotros no hicimos a tiempo.
Aleluya, gloria al Señor. Les voy a mencionar un aspecto rápido, ya se me está acabando el tiempo. Les voy a nombrar un aspecto rápido de la palabra donde se menciona el tomar decisiones tan apresuradas. Recordemos a Pedro, el apóstol Pedro. Pedro, en medio de los apóstoles, él no pensaba para actuar. ¿Lo recuerdan? Cuando se les apareció el Señor allí en las aguas, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Si eres tú, mándame caminar. Él no se puso a pensar si podría caminar o no sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y él se bajó y arrancó a caminar. Hasta después es que razona. No, ¿pero qué? Si el ser humano no camina sobre el agua, ni vuela. Hasta después. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo que lo iba a negar? Él dijo, no, yo que lo voy a negar, ni faltaba más. Y sin embargo después fue y lo negó. La noche en que el Señor fue tomado preso, recuerdan, estaba en Getsemaní orando allí con sus apóstoles, cuando llega la guardia romana para llevarlo prisionero. Y ahí mismo se levanta Pedro, ahí sí, bravucón, y dice, ¿cómo así esto? Y desenfunda la espada y ¡pam! El primero que cogió, que le falló la cabeza, pero le bajó la oreja. No piensa, no razona en ese instante. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, Pedro, aguante, Pedro. Hay algo que hay que cumplir, hay algo que hay que hacer. Yo vine por una misión. Recoge la oreja, se la pone allí al soldado romano. Son momentos en que hay que saber pensar, saber que no solamente hay que actuar. Esos momentos, sobre todo los de ira, cuando hay dolor, cuando hay odio, es mejor dejarlos pasar. Porque las decisiones que se toman en medio de esas situaciones generalmente son equivocadas. Yo pude haber dado esta enseñanza sin haberme basado en este cuento. Pude no haberlo leído ni haberlo conocido, al fin y al cabo. Sí. Pero eso no quiere decir que no hubiera podido traer esta enseñanza. Porque les he mostrado que estas palabras están a través de la Biblia ya escritas. Y no solamente 3 consejos. ¿Sabe cuántos hay en la palabra de Dios? Cientos, miles de consejos para cada uno. Si usted lee la palabra del Señor de principio a fin, encontrará siempre un buen consejero. Siempre que lo pueda ayudar. Quiero rematar con el libro de Proverbios, capítulo 19. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Préstale atención a lo que dice. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece para siempre. Gloria al Señor. No desechemos los consejos. A aquel joven ya le digo 3 consejitos. La palabra de Dios está llena de muchos consejos. Recordamos lo que con el proverbio que comencé, Proverbios capítulo 12, versículo 15. Mira, recuerda cómo decía, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo, ese es sabio. Obedezcamos la palabra del Señor. Él nos dice allí que el mejor consejero es Dios. El mejor consejo que nosotros podemos tener es en la palabra de Dios. Por eso, esta mañana esto se llamó sabios consejos. Estemos atentos a la voz de Dios, que Él jamás se equivocará en darte un buen consejo. Gloria al Señor. Inclina tu rostro donde te encuentras y démosle gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana, mi Señor, por lo que nos has entregado. Señor, haznos hacedores de tu palabra, mi Dios. Que nosotros no seamos oidores, Señor Jesús, sino que salgamos a practicarla, mi Señor. Que escuchemos atentos tu voz, mi Señor, cada día, a cada instante, mi Señor. Que no actuemos conforme a nuestras emociones, sino que seas tú, Padre, el que nos dirijas en tu luz. Escuchar el buen consejo del Padre, escuchar tu buen consejo, mi Señor, es lo que hará que mi vida sea dulce
y bendita durante los años o los días que tú me tengas en este mundo. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor. Bendito tu consejo. Bendita tu santa palabra. Gloria al Señor. Dios les bendiga.